Los 2 días siguientes transcurrieron rápidamente mientras Himeko enviaba sus drones recién renovados en misiones de exploración a la planta de energía, y la información de Kafka resultó ser tan confiable como la propia mujer. La planta era antigua, definitivamente anterior al declive cultural, y probablemente construida durante la era dorada de expansión de este sistema. No parecía gran cosa desde fuera, así que a Himeko no le llamó la atención en un principio. Tampoco había querido poner en peligro a los habitantes de Charkan alterando potencialmente su fuente de energía principal. Sin embargo, todo eso cambió en el interior, donde los drones estaban claramente programados para limpiar. A diferencia de la ciudad, que daba la impresión de estar construida sobre el cadáver de una ciudad grande y mucho más impresionante, la planta de energía seguía funcionando a pleno rendimiento y el interior estaba tan pulido como debió haber estado en el apogeo de la civilización. La advertencia de Kafka sobre los drones de seguridad tampoco había sido en vano, aunque Himeko no había pensado que lo sería. La planta no estaba especialmente vigilada, pero los sistemas de seguridad utilizaban lo que parecían ser rifles de energía de punto cero a pequeña escala, lo que explicaba por qué los carroñeros locales no se molestaban en pasar de cierto punto. Nada en el arsenal de un carroñero charcano moderno sería suficiente para derribar más de una de esas cosas, y una armadura corporal básica bien podría ser papel de seda mojado contra ese tipo de armas. Derribar cualquier cantidad de esos drones de seguridad requeriría tecnología avanzada y sistemas defensivos. Himeko tuvo acceso a ambos. Una última comprobación. La escasa luz de la mañana luchaba por atravesar la niebla de Charkan mientras Himeko revisaba cada dron con cuidado, asegurándose de que no tuvieran imperfecciones ni daños de sus misiones de exploración anteriores antes de guardarlos en su maleta. Un error podía ser costoso. Más de uno podía ser letal. Por eso no cometía errores. ¿Salvando a la luz del día?, preguntó Kafka soñolienta mientras se daba vuelta en la cama para ver a Himeko prepararse. Eso es atrevido. Himeko se rió entre dientes. Los recolectores locales trabajan de noche. Habrá menos posibilidades de encontrarme con la competencia si voy ahora. Era extraño pensar que este era el final de su tiempo en Charkan. Según los escaneos que sus drones habían traído de regreso, podría adquirir fácilmente todas las partes que necesitaba en un solo viaje. Tendría que ser cuidadosa, y probablemente tendría que destruir más de unos pocos drones de seguridad para llegar lo suficientemente profundo, pero un viaje sería la mejor opción, logísticamente hablando. Recolectaría tantas partes como fuera posible, las juntaría en un solo lugar y las teletransportaría al vagón de carga del Astral Express. Regresar solo significaría darle al sistema automatizado suficiente tiempo para reemplazar sus sistemas de seguridad y posiblemente incluso actualizarlos. Himeko no estaba segura de que tuviera esa capacidad, pero la IA de comando que controlaba la planta estaba más allá de todo lo que ella había estudiado, por lo que tampoco estaba segura de que no la tuviera. Y Himeko no cometió errores. Un viaje, un objetivo, entrada y salida. 2 cálidos brazos rodearon la cintura de Himeko y de repente, el cuerpo desnudo de Kafka se presionó contra su espalda. Un cálido aliento recorrió su nuca, provocando que se le erizaran los pelos cuando Kafka le dio un beso sorprendentemente cariñoso en la nuca. Sin pensarlo, Himeko puso sus manos sobre las de Kafka y se reclinó contra el tacto, equilibrando su peso contra el de la mujer que estaba detrás de ella y, por un momento, se quedaron allí, tranquilas y relajadas, saboreando algo que Himeko no podía expresar con palabras. Paz. Tal vez. Me voy de Charkan, dijo Kafka, provocando un escalofrío en la espalda de Himeko. Por otra parte, ¿no había estado ella planeando lo mismo? Nunca me dijiste por qué viniste aquí en primer lugar, dijo Himeko en voz baja. Me refiero a por qué viniste aquí realmente. ¿De verdad estás deambulando sin ningún objetivo o razón? Los personajes de una obra se mueven sin objetivos ni razón, preguntó. Himeko frunció el ceño. Los actores tienen sus papeles, pero saben. No los actores, dijo Kafka por encima de ella. Los personajes. Esas facetas liminales que encarnan el movimiento de una historia. El héroe y el villano. El lancero y el dragón. Todos tienen metas. Todos tenemos metas, señorita Murata. Himeko. Pronunció cada parte del nombre de Himeko como si lo estuviera saboreando. Aunque no lo sepamos. Aunque nunca lo sepamos.
Siempre estamos haciendo avanzar la narrativa. Kafka besó dulcemente la mejilla de Himeko, luego se apartó y Himeko se volvió hacia ella para decirle algo, para preguntarle algo. No estaba segura de qué. Todo lo que sabía era que necesitaba decir algo en ese momento, o de lo contrario. ¿Y si no, qué? Riendo suavemente, Kafka tomó un pequeño joyero bellamente elaborado, se volvió hacia Himeko y se lo tendió. «Esto es para ti», dijo con ese tono maravillosamente tranquilo que tenía para ella. «Para lo que quieras hacer con él». Era un regalo principesco en lo que a este mundo remoto se refiere. La caja en sí misma habría costado una suma bastante generosa en un lugar como Charkan. Estaba cubierta de diseños entrelazados que conseguían dar la impresión de ser orgánicas y geométricas a la vez, como un enrejado o una telaraña. Sin embargo, antes de que pudiera girar el pestillo y abrirla, Kafka puso su mano sobre ella. «Ábrelo esta noche», dijo suavemente. «¿Por qué?», preguntó Himeko. Kafka levantó la mano, extendió un dedo y se lo puso sobre los labios en un gesto de silencio y le guiñó el ojo. «Es una sorpresa». A Himeko se le escapó una pequeña risa mientras asentía. «Está bien, hazlo a tu manera», respondió antes de colocar la caja en un espacio vacío en su maleta donde habría ido su pobre sexto dron, si hubiera sido un poco más prudente. No podía apartar los ojos de Kafka. Era tan hermosa. No era que estuviera desnuda, aunque eso ciertamente ayudaba. Era algo más. Algo en su manera de ser. Incluso completamente desnuda como estaba, tenía un porte sumamente seguro que Himeko envidiaba un poco. Kafka no intentaba cubrirse y nunca mostraba ni una pizca de vergüenza, completamente despreocupada de cómo la pudieran ver los demás, y eso era algo que Himeko no podía evitar admirar. Esta era la verdadera belleza de Kafka. Eso y su música. «¿Seguirás aquí cuando regrese?», preguntó Himeko. «No», respondió Kafka con calma, y el corazón de Himeko se desplomó. «¿Por qué?». Kafka le sonrió. «Porque todo sigue avanzando. Pero te prometo que hablaremos antes de irme». Y así, sin más, el corazón de Himeko volvió a estar donde debía estar. Kafka prometió que hablarían, lo cual era tan valioso para Himeko como el oro. Confiaba más en esa promesa que en que llegaría el día siguiente con el amanecer, y si podían hablar antes de que Kafka se fuera, entonces todavía podría hacerle esa pregunta. Podría pedirle a Kafka que fuera a ver las estrellas con ella. «Te tomo la palabra», dijo Himeko mientras se dirigía a la puerta y sacaba su abrigo de la percha. «Espera», dijo Kafka y se acercó a ella, levantando su largo y elegante abrigo negro con su hermoso forro dorado de donde colgaba junto al viejo y raído abrigo de Himeko y luego lo colocó sobre los hombros de Himeko. «Listo», continuó. «Ahora esto es tuyo. Eres demasiado hermosa para usar ese horrible abrigo viejo. Pero esto es tuyo, y es tan lindo», dijo Himeko débilmente. «Tengo otras. Las colecciono», dijo Kafka, y luego sonrió con picardía. «Llámalo un hobby. ¿Estás segura?». «Siempre estoy segura». Kafka acarició la mejilla de Himeko con un dedo. «No me dejes entretenerte. Tienes cosas asombrosas por delante, señorita Murata Himeko». Himeko se giró y besó a Kafka en los labios, pasando los dedos por el cabello de la mujer brevemente antes de deslizarlos hacia la nuca. Cuando se separaron, Himeko miró a Kafka a los ojos y, por un único y demencial momento, deseó que ninguno de las dos se fuera a ninguna parte, que pudieran continuar como habían estado durante las últimas semanas. Para bien o para mal, una pequeña parte de Himeko quería que esos días tranquilos y sencillos duraran para siempre. Entonces la sensación pasó, y ella se echó hacia atrás, se puso el abrigo nuevo con más fuerza sobre los hombros, tomó su maleta y asintió. Ninguna de las dos habría estado satisfecha con una vida como esa. En realidad, no. Por más atractiva que sonara en ese momento, Himeko se conocía lo suficiente como para saber que pronto llegaría a odiarla. Mientras se volvía hacia la puerta, Kafka le dio otro beso, más juguetón, en la mejilla a Himeko y le dijo: «Que tengas un buen día en el trabajo, querida». Un escalofrío recorrió la columna de Himeko. Eso no debería haber sonado tan bien. La planta de energía no tenía guardias, al menos no en el exterior. Para ser honestos, el exterior de la planta parecía más un depósito de chatarra que otra cosa,
con la superficie circundante llena de miles de carcasas de metal que habían sido recogidas por los carroñeros de la ciudad, despojadas de cualquier parte útil hace mucho tiempo. Himeko evitó la entrada principal y se dirigió hacia donde sus drones le habían indicado que había una entrada de carga comprometida. Los drones de reparación nunca se habían molestado en arreglar el área por alguna razón. Tal vez estaba fuera de su competencia habitual. Tal vez algo estaba interrumpiendo sus señales de comando en esa área. Tal vez simplemente no había nada que valiera la pena reparar. De cualquier manera, le permitió ingresar fácilmente a los pasillos de la planta, por lo que Himeko no iba a cuestionar demasiado la naturaleza de su buena suerte. Ella no era la única que había hecho uso de ello. Se habían arrancado secciones enteras de las paredes de los pasillos interiores más cercanos a la zona de carga, donde los buscadores de tesoros emprendedores habían trabajado para llegar a las entrañas más valiosas, despojando todo lo que pudieran vender o reutilizar. Himeko sospechaba cada vez más que era algún tipo de interrupción de la señal lo que impedía a los drones reparar esta sección. Tendría sentido, los drones de reparación autorreplicantes serían más fáciles de construir y funcionarían de manera más efectiva si estuvieran vinculados a una IA de comando general en lugar de programados individualmente, pero esos comandos tendrían que transmitirse. Si algo bloqueara esa transmisión en un área, se convertiría en un punto ciego de facto para toda la instalación. Por supuesto, cualquier trabajador humano notaría el punto ciego inmediatamente y actuaría para corregirlo, pero, aparte de los carroñeros, es probable que la planta haya visto pisadas humanas durante siglos. Sin duda, no de alguien que supiera cómo operar o reparar un lugar como este. Si no hubiera encontrado el Astral Express, Himeko imaginó que le habría encantado pasar años simplemente aprendiendo sobre este lugar. Era realmente una maravilla de la tecnología. Se rió entre dientes mientras cruzaba descaradamente hacia una sección donde la señal de comando aún debía funcionar. Las paredes y los pisos estaban limpios, pulidos e intactos, y se arrodilló y abrió su maleta, sus dedos bailando con cariño sobre la parte superior del joyero por un momento antes de sacar un par de drones. «Enciendan», dijo Himeko, y los drones se desplegaron de inmediato y cobraron vida, zumbando suavemente mientras flotaban a su lado. Introduzcan la secuencia de comandos. Escaneen el área inmediata en busca de amenazas prioritarias y todo el material de rescate indicado. Comando, aceptado. Los drones chirriaron al unísono antes de separarse, y Himeko sacó su tableta y observó cómo los datos sin procesar comenzaban a desplazarse por la pantalla. Como era de esperar, no había drones de seguridad en el radio, lo que coincidía con sus escaneos preliminares. Hasta donde Himeko había podido decir, los modelos de combate reales eran pocos en número en relación con el tamaño del complejo y estaban agrupados cerca del centro. Desafortunadamente, eso también era cierto con muchas de las piezas que Himeko necesitaba. Algunas de ellas las podía rescatar de las secciones externas, pero algunas de las piezas de repuesto más especializadas solo se podían encontrar en los lugares donde era probable que un dron de seguridad se cruzara con ella. Por ahora, sin embargo, la prioridad de Himeko era conseguir todo lo que necesitaba desde donde estaba. Sacó 2 drones más, los activó y los puso en modo de espera. Luego siguió la ruta trazada por sus 2 primeros drones hasta el nodo más cercano. Cada uno de sus drones estaba equipado con un conjunto completo de herramientas de rescate, incluidas sierras de plasma, sistemas de recolección de gravedad cero y señales IFF independientes que estaban vinculadas al Astral Express. Cada uno podía contener hasta 30 kilogramos de material antes de ser llamados de vuelta al Express para depositar su carga útil. Luego se conectarían de nuevo a la señal maestra en la maleta de Himeko para teletransportarse de regreso a ella. En unas pocas horas, había desmontado suficientes piezas básicas para mantener el Express en funcionamiento desde ahora hasta el día del juicio final, al menos en términos de la maquinaria simple. Lo que vendría después sería la parte difícil. El interior de la central eléctrica era un laberinto. Si no fuera por los escáneres de sus drones que le proporcionaban un mapa de la zona en tiempo real y que se actualizaba constantemente, Himeko no tenía ninguna duda de que se habría perdido en cuestión de horas. Todos los pasillos parecían exactamente iguales. No había ningún cartel ni ninguna marca en las paredes o las puertas. De hecho, tampoco había nada que indicara que este lugar estuviera destinado a ser operado por humanos. Himeko nunca se había topado con una sala de descanso ni con una oficina. Todo en la planta estaba destinado a funcionar a la perfección.
No era de extrañar que la planta siguiera funcionando. Era evidente que había sido construida con el propósito de funcionar de forma totalmente autónoma. Himeko pensó que la única razón por la que el lugar tenía pasillos o puertas era para los equipos de servicio en los pocos casos, como el del muelle de carga, en los que los drones de reparación no podían operar. Las luces que salpicaban el techo del salón eran duras y brillantes, y después de unas horas, Himeko entrecerró los ojos por un dolor de cabeza que se acercaba. Las luces eran perfectas para reparaciones puntuales, pero creaban condiciones de trabajo terribles. Otra prueba más de la automatización de la planta. Sin embargo, cuanto más profundizaba, más valiosas eran las piezas, y dentro de las 6 horas de su ingreso a la planta, tenía suficientes piezas de repuesto y de salvamento para reparar el problema actual del Astral Express 2 veces. Sin embargo, continuó avanzando más. No era solo el deseo de más piezas. Era esa misma curiosidad ardiente lo que la había llevado a las estrellas en primer lugar. Atención. Advertencia. Alerta de proximidad. Himeko se detuvo ante la advertencia chirriante de uno de sus drones en espera, comparó el mapa de su tableta con su ubicación actual, luego se presionó contra la pared, se deslizó hasta una sección en T y echó un vistazo alrededor de la esquina. Entonces, ¿es un dron de seguridad? Himeko lo miró con ojo crítico. Había tardado más de lo que pensaba en encontrarse con uno de ellos. Tenía una forma vagamente humana desde la cabeza hasta las caderas. Tenía 2 brazos, una cabeza aproximadamente ovoide y un torso triangular, pero donde estaría la pelvis humana, un orbe antigravitatorio brillante pulsaba silenciosamente, manteniéndolo a flote. Su pecho también tenía un extraño conjunto de paneles cóncavos que recordaban a las antiguas lentes de radar hemisféricas de su mundo natal. Si sus sospechas eran correctas, probablemente ese era el emisor de su armamento de punto cero. Mientras tecleaba en su tableta, abrió una línea de comandos para toda la red y dijo: secuencia de comando de entrada, converger en señal maestra, cargar sistemas de armas, todo. Comando, aceptado. Abrió su maleta, dejó salir su último dron y, un momento después, estaba rodeada por 5 drones zumbadores con sus sierras de plasma desplegadas y sus dientes brillando de color carmesí en la dura luz. Muy bien, dijo Himeko mientras se daba la vuelta y doblaba la esquina. El dron de seguridad giró rápidamente, la apuntó y emitió un áspero ruido de máquina. Es hora de una revisión detallada. Chasqueó los dedos y sus drones atacaron al modelo de combate con sus sierras a toda velocidad. Como Himeko sospechaba, la pieza cóncava del pecho se iluminó de inmediato con una luz azul intensa y brillante como la de una migraña, pero se apagó en cuestión de segundos mientras sus propios drones desmantelaban a su primo lejano hasta dejarlo en sus partes constituyentes. Himeko se agachó entre las piezas y comenzó a examinarlas, pero para su sorpresa y fastidio, no había ninguna fuente de energía. Nada en el dron de seguridad sugería que tuviera algún medio de autopropulsión o generación de energía, ciertamente nada que pudiera producir energía de punto cero. No me digas que eso también se está transmitiendo, susurró Himeko. Esa era una tecnología de una escala muy diferente a la que había esperado. Una cosa era tener un ejército de drones esclavizados por la misma IA de comando. Esa era simplemente una función localizada y eficiente. Pero transmitir de forma inalámbrica suficiente energía de punto cero para alimentarlos también era inaceptable. Eso estaba fuera incluso del alcance tecnológico de su propio mundo natal. ¿Qué eres? Himeko podía sentir que su curiosidad crecía. Se puso de pie, abrió la línea de comandos general y dijo: ingresa la secuencia de comandos. Conecta la red y realiza un escaneo de amplio rango para el mecanismo de salida principal. Comando, aceptado. Los 5 drones sincronizaron sus sistemas y software de escaneo e inmediatamente comenzaron a ejecutar su comando. Más datos se derramaron sobre su tableta, y Himeko examinó cada línea a medida que aparecía hasta que finalmente encontró lo que estaba buscando. Allí, golpeó la línea cuando apareció. Secuencia de comando de entrada. Realizar búsqueda del centro de control conectado al mecanismo de salida objetivo. Comando, aceptado. A continuación, apareció otro flujo de datos, que Himeko acotó rápidamente y aplicó a los datos del mapa que ya había recopilado. Apareció una línea verde que iba desde su posición actual hasta su objetivo. Mientras Himeko se giraba y comenzaba a moverse, dijo: secuencia de comando de entrada.
Activar protocolo de combate Centurión. Atacar en línea de visión. Comando, aceptado. Ella corrió a toda velocidad, mientras sus drones entraban en órbita a su alrededor. Mientras corría, Himeko activó el interruptor de control de su maleta, activando el modo de combate por si acaso. No tenía por qué haberse molestado. Solo 2 veces dobló una esquina y se encontró cara a cara con un dron de seguridad, y nunca duró más de un puñado de segundos contra su propia tecnología. Himeko siguió adelante, dejando las piezas donde estaban. Los drones eran solo satélites glorificados. A Himeko solo le interesaba lo que los dirigía y alimentaba ahora. Eso era todo lo que importaba. Cuando finalmente llegó a lo que solo podía ser el centro de control, encontró la puerta sellada detrás de un mamparo blindado. Es inconveniente, pero no sorprendente, dijo Himeko, y luego agregó, secuencia de comando de entrada, de construir. Los 5 drones se abalanzaron sobre la puerta como avispas y empezaron a saltar chispas mientras desarmaban partes de la pared, desprendiéndolas por las costuras para llegar a las partes vulnerables de la puerta que luego se dispusieron a desarmar sistemáticamente. Pieza por pieza, la puerta fue removida de frente a Himeko hasta que no quedó nada más que un arco, y ella entró en una pequeña habitación con una única consola parpadeante y un amplio ventanal que daba a el núcleo del punto cero, susurró Himeko con asombro mientras se acercaba a la consola, con los ojos fijos en el enorme mecanismo de relojería más allá de la ventana. La habitación que se encontraba más allá del centro de control era cavernosa, de varios cientos de pies de ancho, y en el centro, unidas al techo y al piso respectivamente, había un par de pirámides alineadas, con sus puntas casi unidas en el centro de la habitación. Toda la habitación estaba inundada de esa luz azul brillante, y en ese centro, girando como un trompo, había un objeto parpadeante que Himeko no podía identificar. Secuencia de comando de entrada. Configurar para escaneo pasivo y defensa. Atacar drones de seguridad por proximidad, ordenó Himeko mientras se sentaba en la consola solitaria. Comando, aceptado. Ella tecleó en su tableta, activando sus programas de control, y rápidamente encontró la longitud de onda de transmisión que usaba la IA de comando. Unos momentos después, estaba dentro. La arquitectura de ciberseguridad era buena, pero solo era buena del siglo pasado, y los cortafuegos no tenían defensas reales contra ella. Su alarma de proximidad sonó varias veces mientras hackeaba el sistema, pero Himeko la ignoró. El sonido de los cortes y la sierra significaba que sus drones estaban haciendo su trabajo. Solo si se quedaban en silencio tendría que preocuparse. Muéstrame tus secretos, susurró Himeko con una sonrisa creciente en su rostro mientras mencionaba las especificaciones de la planta de energía principal. ¿Qué rayos te está alimentando? ¿Cómo alimentaste algo como esto? Ella escaneó la información y luego frunció el ceño. ¿Qué es esto? ¿El principio del punto cero? Revisó unos cuantos expedientes más. ¿Es un objeto? ¿O es una nueva ley matemática? No, ¿son ambas cosas? ¿Es eso siquiera posible? Himeko levantó la vista de la consola y miró fijamente el objeto giratorio. Ella tenía que saberlo. Tragando saliva con fuerza, puso en marcha los procesos internos que cambiarían la distribución de energía a los condensadores primarios en preparación para apagar el núcleo de punto cero. Se suponía que era una función de revisión general, un método para realizar reparaciones importantes en caso de daño catastrófico o para evitar una falla en cascada, pero Himeko solo lo apagaría por 1 minuto o 2. Solo para echar un vistazo a lo que realmente era este principio de punto cero. ¿Egoísta? Tal vez. ¿Imprudencial? Definitivamente. Pero era inofensivo y ella quería saberlo con todas sus fuerzas. Himeko activó el código de comando y varios ruidos de máquina le respondieron, seguidos por un parpadeo de las luces mientras los sistemas cambiaban a los condensadores, y a través de la ventana, el núcleo del punto cero comenzó a funcionar en ciclo descendente. Himeko giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta. Secuencia de comando de entrada. Cerrar órbita a la señal maestra. Atacar a los drones de seguridad en línea de visión. Gritó mientras corría hacia las puertas de la cámara central. Comando, aceptado. Otros 3 drones de seguridad murieron en las sierras de sus drones y, como pago, perdió uno de los suyos por un rayo de punto cero. Pero, en cuestión de momentos, estaba frente a la puerta,
esperando a que se completaran los últimos protocolos de desactivación. Una vez que se completara, las puertas se desbloquearían y Himeko finalmente podría ver qué era lo que estaba realizando estos milagros de la tecnología. La puerta se abrió con un silbido y Himeko entró. Los drones que le quedaban la siguieron fielmente mientras se acercaba al objeto que brillaba suavemente y que flotaba entre las puntas de las dos pirámides. ¿Qué eres?, susurró Himeko. No soy nada y soy todo. La voz resonó en la mente de Himeko y ella se tambaleó. Soy la suma y la secuencia. La ecuación y el resultado. ¿Viva? ¿Está viva? Una fuerza aplastante la envolvió como un puño invisible y la boca de Himeko se abrió en un grito silencioso mientras una luz azul brotaba de su cuerpo. Sus drones se arrugaron, se hicieron bolitas como trozos de papel y cayeron al suelo. Yo soy la singularidad. El principio de la nada que es todo lo que es nada. El primero incontable. Yo soy cero. El puño se apretó y, en el contraste de esa luz cegadora, Himeko de repente pudo ver algo. Miles de hilos brillantes. Y de inmediato, todos se tensaron. Himeko cayó al suelo, tosiendo y aspirando profundas y temblorosas bocanadas de aire frío mientras la luz se apagaba y la oscuridad rodeaba el núcleo. Los hilos giraban, se tejían y se retorcían mientras la luz en su centro se agitaba en su lugar, y Himeko se puso de pie tambaleándose mientras miraba a su alrededor, buscando la fuente de los hilos que contenían lo que tan tontamente había liberado. Todos tenían una sola fuente, y Himeko lo siguió, dándose la vuelta para encontrar. Kafka estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados sobre su habitual camisa abotonada, y 4 anillos brillaban en los dedos de cada mano enguantada donde se unían los hilos. No había mentido. Tenía otros abrigos. El que llevaba ahora era de un negro intenso y en los hombros estaba decorado con motivos de telarañas. ¿Cómo?, preguntó Himeko mientras Kafka se acercaba a ella. Te lo dije, ¿no?, dijo Kafka con calma. La seda es demasiado frágil para ser una amenaza. A menos que tú seas más frágil que la seda. Asintió con la cabeza en dirección al principio del punto cero. Un buen ejemplo. Abrió los brazos, arrancó el principio de los anclajes antigravedad que lo mantenían en su lugar y tiró del bulto envuelto en seda hacia ella. Himeko casi gritó antes de que Kafka sacara suavemente una especie de carcasa cristalina, la abriera de golpe y atrapara lo que resultó ser un bulto relativamente pequeño en su interior. La luz azul volvió a aparecer un instante después cuando Kafka volvió a cerrar hábilmente la carcasa y la giró, lo que provocó que la superficie translúcida se volviera repentinamente opaca, dejándolos a ambos iluminados solo por el apagado resplandor rojo de la luz de emergencia. ¿Qué fue eso?, preguntó Himeko. Se llama Stellaron, respondió Kafka. Su descubrimiento y posterior uso como fuente de energía inagotable por parte de los Gimmerfiat Systemica hace 800 años provocó el colapso de su imperio. Cuando dominaron por completo su contención, las rupturas del fragmentum en todo el sistema habían provocado que su civilización decayera tan gravemente que la recuperación era imposible. ¿Qué he hecho?, susurró Himeko. Acabas de cumplir tu parte, dijo Kafka. Himeko sacudió la cabeza y señaló el núcleo colector, oscuro y silencioso. Tenemos que devolverlo. Dijiste que dominaban la forma de contenerlo, ¿verdad? Entonces, si lo devolvemos... Me temo que eso no está en los planes, dijo Kafka mientras ella bajaba el ahora contenido principio del punto cero a su cinturón y lo sujetaba con un clic sordo. ¿Me preguntaste por qué vine aquí en primer lugar? Fue por esto. Dio una palmadita al Stellaron, y para conocerte. A mí. Himeko se tragó el pánico mientras se ponía de pie y miraba a Kafka, tratando de razonar qué estaba pasando además de lo obvio. Que ella había sido utilizada. Traicionada. Todos tenemos nuestro papel en el guión, Himeko. Y todos estamos condenados por la narrativa, dijo Kafka en voz baja. Mi papel era estar aquí y conocerte, y tu papel era venir aquí y liberar el Stellaron. Ambas interpretamos nuestros papeles maravillosamente, pero ahora el telón está a punto de caer. Si tomas eso, Charkan morirá, gritó Himeko, con la ira brotando de su pecho mientras las lágrimas ardían en los bordes de sus ojos. Lleva 800 años muriendo, respondió Kafka. Pero no se suponía que yo fuera quien lo matara, era lo que Himeko quería gritarle. Ella había sido la que había presionado el botón. Ella había sido la que había bajado los seguros.
Ella había sido, la que había sido tan estúpida como para dejar que alguien la usara para llegar al único tesoro que quedaba en este mundo y robarlo. Y todo porque había sido cegada por el amor. No tienes que hacer esto, dijo Himeko entre lágrimas de rabia. Te iba a pedir que me acompañaras. Por favor. Le tendió la mano y respiró profundamente. Ven a ver las estrellas conmigo. Por un momento, Himeko pensó que realmente podría decir que sí. La expresión del rostro de Kafka cambió, se suavizó mucho, y su sonrisa se convirtió en algo que Himeko nunca había visto antes. Era frágil y suave y le llegaba hasta los ojos de una manera que no sabía que Kafka fuera capaz de hacer. Y entonces una lágrima solitaria corrió por la mejilla de Kafka. Himeko gritó mientras se movía, medio cegada por las lágrimas mientras abría el sistema de defensa de obra maestra que había construido en la estructura modular de su maleta, Eclipse. El plasma crepitó a lo largo de los brazos metálicos de su arma, produciendo un evento de fusión local y cautivo, que brilló con un rojo brillante y cegador que devoró el crudo rayo de emergencia, y lo blandió contra Kafka, apretando el gatillo, mientras se acercaba y colapsando el horizonte de eventos. La esfera roja detonó con una explosión ensordecedora de fuego plasmático, que se partió instantáneamente por la mitad por el borde reluciente de una espada púrpura que se estrelló contra Eclipse e hizo que Himeko se tambaleara hacia atrás. Kafka estuvo sobre ella en un instante, con una luz roja bailando en el borde de su katana. Himeko apretó el gatillo nuevamente y cortó a Eclipse entre ellos. Su esfera de fusión recién nacida detonó demasiado cerca de cualquiera de ellos para que fuera segura. La explosión arrojó a Himeko hacia atrás y la hizo rodar, pero se puso de pie, humeante y quemada, y apretó el gatillo 2 veces más, reavivando su estrella huérfana. Kafka cargó para acortar la distancia, pero en lugar de esperar para intentar golpear a la mujer ella misma, Himeko hizo caer su arma al suelo. La detonación resultante sacudió la sala central, haciendo que las luces de emergencia parpadearan, y Himeko usó el destello cegador como cobertura para esquivar a Kafka. No está mal, dijo Kafka con una mueca mientras se frotaba los ojos cegados. Pero nadie puede escapar del destino, señorita Murata. Himeko. Antes de que Himeko pudiera reavivar Eclipse y alcanzarla, Kafka envainó su espada y sacó, en su lugar, un par de metralletas ornamentadas que Kafka inmediatamente puso en modo completamente automático. Ahora sí, gritó Kafka mientras apretaba ambos gatillos y comenzaba a bailar. ¿Dónde te escondes? Himeko gritó y se arrojó al suelo mientras Kafka giraba en el mismo sitio, disparando lo que solo podían ser balas de alta velocidad, munición que era ilegal en casi todos los sistemas civilizados, en ráfagas salvajes y sin rumbo a su alrededor. Las balas rebotaban y silbaban, y aunque sabía que no serviría de nada, Himeko se echó los brazos sobre la cabeza y gritó mientras los disparos pasaban desenfrenadamente a su alrededor, aunque, milagrosamente, no alcanzaban a ninguno. Y la voz de Kafka apenas se oía por encima de los disparos que rebotaban. ¡Boom! Mejor dicho, municiones de rebote explosivas de alta velocidad. El mundo de Himeko se convirtió en fuego y metralla en una reacción en cadena que la hizo volar por la habitación y chocar contra la pared, dejándola sin aliento. Himeko esperaba a medias que su cuerpo estuviera acribillado a astillas de metal por la explosión y que simplemente fuera el impacto lo que le impedía sentirlo, pero cuando el entumecimiento punzante comenzó a desaparecer, se dio cuenta de que no había sangre. Unas cuantas marcas de quemaduras, tal vez, pero no sangre. Himeko se sobresaltó cuando la suela de la bota de Kafka se estrelló contra la pared de metal torturada junto a su cabeza, y la fría punta de una espada se posó contra su garganta. El humo se disipó, revelando una horrible máscara impasible que solo parecía el Kafka con el que Himeko había pasado tanto tiempo, y la lágrima que creía haber visto había desaparecido, sin que quedara ni un rastro que sugiriera su existencia. La hoja descendió desde el cuello de Himeko hasta los restos de Eclipse, y Kafka abrió el estuche. Allí, entre los escombros, se encontraba el joyero de plata, completamente intacto. Con delicadeza, Kafka golpeó el pestillo y lo abrió. Se escuchó un chasquido, seguido de una melodía que comenzó a sonar. Himeko la reconoció como una versión más suave y tranquila de la primera canción que Kafka le había tocado la mañana después de que se conocieron. También había algo más dentro. Algo dorado adherido a seda negra. El destino, susurró Kafka, tiene miles de caras. Cerró la caja con la parte plana de su espada y la canción se cortó cuando dio un paso atrás. Entonces,
¿Por qué? Kafka, susurró Himeko mientras la mujer retrocedía paso a paso y trataba de sentarse, pero sus costillas magulladas la hicieron caer de rodillas mientras extendía una mano. Kafka, espera. La máscara se quebró. ¿Por qué tuvo que elegir la tuya? Hubo un destello de luz violeta y algo parecido a una araña apareció brevemente en el suelo. La luz los iluminó a ambos con dureza y luego otro destello cegó a Himeko y, cuando abrió los ojos, estaba sola. Durante un largo rato, Himeko se quedó mirando fijamente la oscuridad. Era más fácil en la oscuridad. Nadie podía ver las lágrimas. Solo cuando finalmente se acabaron y se sintió completamente vacía, Himeko sacó su tableta, que de alguna manera había sobrevivido al ataque de Kafka, y abrió la línea de comunicación. De Himeko al Astral Express, dijo rotundamente. Llévame a casa. La luz dorada la consumió. Años después, Himeko dio vueltas al joyero de plata entre sus manos, suspiró y luego se llevó la taza de café a los labios. Inhaló profundamente su fragancia antes de beber un sorbo, justo cuando un golpe en la puerta la sacó de sus recuerdos. Himeko, gritó la alegre voz de March desde el pasillo. Estamos entrando en la estación de Erta. Dejando la taza sobre la mesa, Himeko sonrió y dijo, salgo enseguida. Está bien. A Himeko se le escapó una risita mientras se dirigía a su tocador y se detenía para contemplar el reflejo de una mujer mayor, pero tal vez no mucho más sabia. Dejó el joyero en el tocador, lo abrió y, por un momento, cerró los ojos y escuchó la música, fingiendo que alguien la estaba tocando para ella y solo para ella. Luego, el momento pasó y metió la mano para sacar una gargantilla de seda negra con una hermosa rosa dorada unida a ella, se la ató alrededor del cuello, luego tomó su abrigo favorito del gancho junto al espejo del tocador y se lo puso. Me pregunto, susurró Himeko mientras se miraba al espejo y se ajustaba el abrigo y la gargantilla, y su dedo se detuvo en los pétalos de la rosa. ¿Soy aún más frágil que la seda? Suspiró, sacudió la cabeza y sonrió. Luego se volvió hacia la puerta de su habitación. Hoy era un nuevo día y estaba un paso más cerca de las estrellas.